Vicente Huidobro, poeta chileno, considerado uno de los cuatro grandes de la poesía chilena, junto a Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Pablo de Roca. Vicente Huidobro, el mago, el pequeño Dios, el oxígeno invisible de la poesía, como diría Octavio Paz, es considerado como uno de los pioneros en traer la vanguardia literaria al continente, no solamente a Chile. El plan de nuestro video, más que soltar información y datos que usted puede buscar en internet, en Wikipedia, lo que queremos es arriesgar junto a Gabriel es una interpretación, buscar cuáles son sus principales hitos, cuáles son las características de su poesía, de su poética, y además, bueno, entregar también un barniz biográfico. Vamos a empezar con la vida de Vicente Huidobro. Vamos a ir avanzando en sus primeros versos, sus primeros poemas, sus libros, su periplo por Europa, y vamos a llegar al cenit de su creación, que para los privada en el Altazor, publicado en 1931. Ese sería su principal cima creativa. Ya después vienen otras obras que también las vamos a reseñar brevemente. Bueno, nuestro de 2023. Él proviene de una familia aristocrática, una familia muy acomodada, eh, que tuvo en sus filas a científicos, a políticos destacados y a empresarios, en particular a hombres relacionados al vino chileno, considerado por muchos expertos como destacado a nivel mundial. Eh, Vicente Huidobro no tiene estudios universitarios, no podríamos decir que es un completo autodidacta, porque él tuvo cercanía con otros poetas y la educación propiamente la recibió en el seno de su propia familia. Él abandona el colegio, lo que se conoce como enseñanza media, y ya a los 17 años, siendo muy jovencito, publica su primera obra. Ya la vamos a referir con más detalle. El año 1916, él viaja a la Argentina y en el Ateneo de Buenos Aires es cuando por primera vez pronuncia su famosa ya mítica arenga respecto a lo que es el creacionismo. Él en un primer momento no habla de creacionismo, pero él dice, la misión, el poeta tiene tres misiones. La primera es crear, la segunda es crear y la tercera es crear. Ahí fue cuando el término se acuña. En ese mismo año él parte con su familia a Francia y entra en contacto con la vanguardia europea. Conoce a los cubistas, conoce a los futuristas, conoce a los surrealistas y una de las primeras cosas que hace es participar en la revista Nord-Sur, eh, una revista francesa que tenía entre sus filas a figuras tales como Apollinaire, Tristan Tzara, Jean Cocteau y André Breton. Em, Ya en el año 1920, él viaja a España, se establece en Madrid y publica, reúne a muchos de la CIA, entre ellos Guillermo, que fuera cuñado de Jorge Luis Borges. Él se casó con la hermana, con Nora Borges, con quien también sostuvo una polémica. Este Guillermo de Torres lo acusa de falsario, de haber plagiado su creacionismo, y esa va a ser una de las tónicas de Vicente Huidobro. Él durante su vida, hay que imaginárselo como un hombre decidido, firme, es una especie de rayo, es una fuerza de la naturaleza, y el mundo, por un lado, están sus discípulos, sus seguidores, y por otro lado, sus acérrimos enemigos. Pareciera que en la vida de Vicente no hay términos medios.
O lo amas o lo odias, amigo o enemigo. En 1925 publica los Manifestos en París, donde reúne todos los manifiestos que hasta ese entonces él había escrito. Estamos hablando de un Vicente que ya tenía 31 años y que ya había publicado una veintena de libros, antologías, revistas, lo que demuestra en el fondo que es un tipo que está constantemente dándole, ¿no? Él no se detiene, él avanza, él va publicando nuevas cosas y va avanzando en su poética. Para ser un poco más sucinto y no alargarnos mucho, el año 35 comienza su larga batalla con Pablo Neruda, a raíz de desavenencias principalmente por influencia en los jóvenes. Vicente Huidobro quería influenciar a la juventud, a la juventud chilena. Estamos hablando de poetas que estaban muy cercanos a él, como Eduardo Anguita, como Braulio Arenas, como Teófilo Cid, poetas que después en su madurez llegarían a crear unas poéticas muy potentes. Y Pablo Neruda también fue una figura tutelar. Él también tenía muchos poetas alrededor de él, entonces eran dos fuerzas que chocaron. Pese a que ambos eran partidarios del comunismo, ambos apoyaron al bando republicano durante la Guerra Civil Española y ambos también firmaron constantes manifiestos antifascistas. Esa fue la principal tónica como presidente de la República. Obviamente esto fue una performance, como diríamos actualmente. Él se postuló como presidente, pero de forma simbólica. Obviamente no juntó firmas ni nada. Era una forma de remecer a la sociedad chilena de esa época. Él también participó en un falso secuestro en una de sus publicaciones que las escribió contra Finis Britannia, se llamaba, un panfleto contra el Imperio Británico. Él simuló que lo habían sido secuestrados por agentes británicos y muchos de sus amigos cercanos se lo creyeron, pensaron que era verdad y después se dieron cuenta que solamente era una jugarreta. La noticia trascendió a los medios, mucha gente del círculo huidobriano se asustó y hubo algunos que no le perdonaron esto, como por ejemplo Juan Gris, pintor y escritor. Eh, Estamos entonces con un Vicente que se codeaba con Pablo Picasso, con los surrealistas, conoció a Federico García Lorca, era un tipo que estaba conectado con la élite intelectual. Eh, Después regresa a Chile en la década de los 30. eh, para el año 44-45 va como corresponsal de guerra, va a la Segunda Guerra Mundial y aquí nace el mítico, ya mito casi, de que él supuestamente se habría robado el teléfono de Hitler en el búnker. Él habría llegado con los aliados y le habría robado el teléfono al Führer. Obviamente esa anécdota nunca se pudo comprobar si es cierta. Yo creo, tengo la teoría de que probablemente él se inventó esto para molestar a su sobrino Miguel Serrano, que él coquetea muy de cerca con esta idea. Probablemente fue una tomadura de pelo. Eh, el año 44 se establece en Cartagena, balneario chileno, y el año 46 fallece producto de un derrame cerebral. Fallece un 2 de enero, a poquitos días de su cumpleaños. La, la tenido este derrame tan repentino, dicen algunos que fue producto de las heridas de guerra que él habría sufrido en la Segunda Guerra Mundial, pero otras versiones que se recogen hay un documental de la Fundación Vicente Huidobro, es que él habría muerto producto, bueno, habría recibido una golpiza por parte de unos ricachones que le tenían mucha mala, mucha tirria, y producto de esta golpiza habría acaecido su muerte. Bueno, eso en términos biográficos. Y inmediatamente vamos a comentar, ¿cierto? Vamos a hablar de sus primeros libros hasta llegar al Tazor. Cuando yo llegue al Tazor, le voy a dar el paso a Gabriel, porque él va a explicar esa parte.
Bueno, los primeros libros de Vicente Huidobro, podríamos decir que hay tres. Más que Vicente Huidobro, romanticismo, no, no tiene nada que ver con el Vicente Huidobro rupturista que vamos a ver después. Y eso lo podemos ver en sus primeros libros, Eco del Alma, donde él habla constantemente de Gustavo Adolfo Beck, son de requiebros, escribe poemas rimados, todo eso después desaparece, pero no es de golpe, es una transición. Por ejemplo, ya en Canciones en la Noche estamos viendo un leve cambio de registro, que ya no es La Gruta del Silencio, publicado en 1913, y con Adán en 1914, cuando ya aparece esta primera beta de ir rompiendo los moldes, de un Huidobro que va encontrando su voz, que va refinándose, que va dejando entre comillas, lastre de poesía más tradicional, más clásica. Y para muchos estudiosos, Espejo de Agua vendría a ser el quiebre, el Huidobro ya con una voz más madura, con, y con las características que vamos a comentar ahora. Bueno, Espejo de Agua se publica en 1916. Si analizamos el título, Espejo de Agua, ya se empieza a capturar cuál va a ser su propuesta. Pensemos en espejo, que es algo artificial, una creación de agua. Es en cierta forma está uniendo la naturaleza con lo artificioso, lo orgánico con lo inorgánico. Eh, Tú cuando abres Espejo de Agua te encuentras inmediatamente con su poema que se llama Arte Poética, que vendría a ser, podría resume de hecho totalmente cuál es su programática poética, lo que va a hacer después. Y él dice, ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Y después dice, solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Ah, ¿qué querrá decir con esto? ¿Qué querrá decir con que hay que hacer florecer al poema, a la flor en el poema y no cantar a la flor? Bueno, eh, lo que él está promoviendo en cierta forma, y él lo reconoce cuando está en una conferencia, y él dice que él está en una parte en Chile, está de viaje, y se le acerca un poeta aymara, y le dice el poeta aymara, Vicente le dice, los poetas no deben cantar a la lluvia, los poetas deben hacer que llueva. Cuidado, pero la lluvia es la naturaleza, es una lluvia propia, la lluvia del propio poeta dentro de su mundo. El poeta es un creador de mundo. ¿Qué más podemos ver en el espejo de agua? Una de las principales líneas de análisis em, que podemos ir moldeando respecto a su obra es esta suerte de macrocosmos y microcosmos. El por qué dice que es un pequeño Dios, por qué no es un Dios enorme, es un Dios minúsculo, porque a lo largo de su poética vamos viendo cómo los objetos mínimos del mundo, partiendo por el cuerpo humano, él habla mucho de la garganta, por ejemplo, de pronto en la garganta aparece un oleaje y este oleaje sale de la garganta y se funde con las estrellas. Entonces, siempre se ve esta tensión en la mayor parte de la poesía de Toca, que se van a hacer también una constante, además del mar, son los animales, aparecen las aves, aparece por ejemplo el ruiseñor, la lechuza, aparecen bueno, aparecen los cisnes, aparecen las gaviotas. Estos animales siempre aparecen más que como una función totémica, como un símbolo de lo que es la libertad creadora, de darse las cadenas, de avanzar y de no vivir configurado en una jaula. Todos los pájaros de Vicente siempre aparecen libres, fuera de jaula y moviéndose a su antojo.
En 1918 publica Ecuatorial. Este poemario se lo dedica a Picasso. Y bueno, en Espejo de Agua aparece este poeta ya que está jugando, se está desligando de la concepción tradicional de la poesía. En 1918 con Ecuatorial, eh, los versos ya no son tan cortitos, ya hay una extensión un poquito mayor y aparece la disposición de la palabra, el juego del espacio. Los versos aparecen jugando con los márgenes, cayendo en cascadas, eh, difuminándose a través de la página, va rompiendo la estructura clásica. Aparecen los versos escalonados, uso de tipografía distinto. Y bueno, eh, ecuatorial, uno lo primero que piensa es en la línea del Ecuador, ¿cierto? Que divide el mundo. Pero si uno analiza un poco más y empieza a ver este juego de lo que está proponiendo Huidobro, porque los títulos nunca están puestos por azar, podríamos decir que Vicente probablemente se refería a la montura que permiten que el telescopio pueda ser movido de forma horizontal y vertical. O sea, lo que nos está planteando en cierta forma es el hombre que está mirando las estrellas, el cosmos, está orientándose a través del mundo. Entonces podríamos decir que la poesía de Vicente Huidobro evidentemente es cósmica, se configura a partir de la mirada del hombre hacia lo infinito, lo mínimo hacia lo infinito. Eh, Hay, por ejemplo, un poema que me gustaría ver, es un poema que se llama Vaso. Voy a leerlo brevemente y vamos a ir viendo cómo es que este microcosmos, este macrocosmos, cómo esta visión cósmica se refleja a través de la lectura, bueno, de mirar de leer este poema. Se llama Vaso, la puerta abierta hacia la noche y el pájaro sonámbulo en los bosques. Bebe estas auroras rojas, los dioses blancos en tu boca, ahogándose en el vaso. Aquel mar es tan profundo que temblaban los barcos. Sigamos, mis ojos entre el humo, y a la orilla del mundo tu mano, tendida a los naufragios. Ahora nadie canta, el planeta vacío es un astro apagado o una rosa madura. Tantas plumas, tantas plumas. Y mi pecho desierto, ayer henchido de versos. Mm. Ahí está lo que veníamos diciendo. Tú ingresas a la poesía de Vicente Huidobro y aparece la imagen, aparece que es uno, bueno, entre medio, claro, él va publicando novelas, panfletos, pero lo que va orquestando, perdón, lo que va estructurando su visión poética está en sus libros de poesía. Y bueno, con Temblor de Cielo, que es un largo poema que está publicado el mismo año de Altazor, eh, aquí ya comienza totalmente un juego diferente porque aparecen los versos de mucho más larga extensión, casi bordeando lo que es la prosa poética y la temática que subyace Temblor de Cielo, y aquí claro, de nuevo aparece esta imagen súbita, porque el temblor es en la tierra, no es en el cielo, pero siempre está esta vinculación de Vicente Huidobro eh, a través de términos contrarios. eh, es una revisión al mito de Tristán e Isolda, este amor imposible, este amor sufrido. eh, Aparece el símbolo del ataúd constantemente, es más que un canto de amor, es un canto a la muerte. Y, bueno, dentro del tremendismo de Vicente Huidobro aparece un verso que me llama mucho la atención, cuando él compara su corazón
con un monte de 8.800 metros de altura. Entonces ahí está lo magnánimo, lo que es este amor que ya no es solamente el amor cortesano, el amor que incluye a la creación completa, incluye el alfa y el omega, la vida y la muerte, lo pequeño y lo grande. Entonces ya más o menos con esta introducción y una primera aproximación de cuáles fueron los primeros libros de versos de Vicente Huidobro, le doy el paso a Gabriel para que haga su comentario respecto al Tazón. Ya, muchas gracias, querido Pablo. Bueno, la primera pregunta que me surge sobre Vicente Huidobro, ¿cómo abordar su completa dimensión en calidad de poeta y también cómo abordar su obra tan abarcadora, tan cósmica como tú mencionaste? Bueno, hay que ahondar en su propia naturaleza. Aquí la palabra paradójica, naturaleza. ¿Por qué? Porque recordemos que Huidobro, uno de sus tesis previo al Tazor, tiene que ver justamente con el creacionismo. Y lo interesante de esta corriente poética es justamente la palabra crear. Para Huidobro era muy importante, en este caso, la poesía en sí misma, entendida en su acepción griega como poiesis, creación, crear, como tú mencionaste. O sea, la regla del poeta es crear, segundo crear, tercero crear. Así que creacionismo hay que entenderlo desde su propia acepción. La poesía entendida como el acto creador por excelencia. O sea, incluso más allá de ser una mera herramienta verbal o estética a través del lenguaje, sino que derechamente crear una realidad nueva, una realidad distinta a la naturaleza con mayúsculas. Por eso hay que apelar a los principios creacionistas a partir de muchos manifiestos que él hizo en la década de, estamos hablando de la década de 1910 a 1920, ahí publicó muchas obras y muchos manifiestos que tienen que ver con sus principios creacionistas. Y hay que entenderlo también en el contexto de su cercanía y su desenvolvimiento con los vanguardistas de esa época, en Francia sobre todo. Él se codió mucho con los surrealistas, por ejemplo, y también con dadaístas, pero él apelaba a una corriente muy distinta a ellos, porque él compartía el espíritu transgresor del surrealismo y del dadaísmo, pero, y del cubismo sobre todo. El cubismo se vio muy influenciado en él, pero él se apartaba de ellos. ¿Por qué? Porque la propuesta creacionista iba más allá, porque se planteaba como una propuesta absoluta del hombre, del ser humano en cuanto creador, más allá de, como te digo, de una mera herramienta literaria y verbal o estética a través del lenguaje de la poesía, sino que él entendía la poesía como eso incognoscible, eso inefable que se manifiesta en la creación absoluta, como te digo, de una realidad distinta. Y hay cosas de leer, por ejemplo, non serviam, no te serviré, o sea, no te serviré naturaleza. Ahí hay una cosa como yo lo leo, hay una cosa luciferina, si entendíamos lo luciferino como aquello que está como revelándose al gran creador, como revelándose a la madre naturaleza, si podemos ir más allá. Esta osadía de crear algo nuevo, algo distinto, un mundo nuevo a través de la poesía, poiesis. Así que tenemos Non Serviam, por ejemplo, también tenemos el arte poética del espejo del agua, y también tenemos manifiesto creacionista que de boca del propio Huidobro estableció sus principios. Por ejemplo, claro, tú mencionaste algunas cosas, por ejemplo, bueno, voy a mencionarte dos cosas que son importantes. Por ejemplo, en el poema Adán, como tú hiciste mención,
él Mm, hablaba de una cita de Emerson, me parece, la voy a citar, la voy a reproducir para que se entienda mejor lo que quiso decir Huidobro con el creacionismo. Dice así, un pensamiento tan vivo que como el espíritu de una planta o de un animal, tiene una arquitectura propia, adorna la naturaleza con una cosa nueva. Se fija siempre como que se aparta de la mímesis aristotélica. La poesía para Huidobro era totalmente contraria a la mímesis. Era poiesis pura. Si se quiere, como hay un elemento alquímico ahí. Por eso también podríamos hablar del poeta como mago. Pequeño Dios, bueno, porque en calidad de mortal es pequeño, al mismo tiempo crea. Y también como un alquimista, porque toma elementos de la naturaleza o de la propia alma humana o espíritu humano, por ejemplo, el lenguaje, pero lo vuelve alquimia. ¿Para qué? Para crear algo totalmente nuevo. Ahí está más o menos la idea de lo que yo creo que es el creacionismo. Y para cerrar esta parte, más adelante, los años 20, por ejemplo, hay una cita también que es importante reseñar. En una conferencia, me parece, en París, dijo lo siguiente, en el año 1922. Dijo, si el hombre ha sometido para sí a los tres reinos de la naturaleza, el reino mineral, vegetal y animal, ¿por qué razón no podrá agregar a los reinos del universo su propio reino, el reino de sus creaciones? Con eso queda clarísimo que entendía entonces Huidobro por el creacionismo. Básicamente el reino de la poiesis y el poeta como el máximo estandarte de esa creación. El pequeño Dios, así de simple. El poeta como el creador por excelencia. Y ahí mi visión del creacionismo en pocas palabras. Entonces, querido Pablo, ahora sería bueno quizás exponer sobre Altazor en sí mismo, ¿cierto? Sobre el mm. poema, el poemario. Ya. Hay tiempo todavía, así que vamos a hablar de Altazor, esta gran obra de Huidobro. Bueno, de partida Altazor, Pablo, es posterior. Es una obra muy posterior dentro de, claro, muy posterior dentro de la producción de Huidobro. Estamos hablando de años 31. O Mm, sea, lo que te estoy diciendo, él habla de creacionismo en los años previo a los años 20, en plena mm, época vanguardista. Entonces podríamos decir que Altazor es la culminación de toda esa visión creacionista, como su máximo, ¿cómo decirlo? Su máximo referente, su máxima manifestación, por así decirlo, como el culmine de su visión creacionista, en Altazor. Algo interesante de Altazor, aquí lo voy a sacar. Aquí está, justamente la misma editorial tuya. Excelente. Bueno, hay que partir de la estructura del Altazor. Estamos hablando de una obra contenida en un prefacio y en cantos. Siete cantos que nos remiten podría ser perfectamente, a los 7 días de la creación. ¿Te fijas? Obviamente, hay un clara alusión bíblica del hablante lírico contenido en Altazor. De partida, obviamente, si uno lee el prefacio, hay una clara referencia a Cristo. Por ejemplo, cuando dice, nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo, nací en el equinoccio, bajo las hortensias y aeroplanos del calor. Ya de entrada con ese puro verso en el prefacio ya nos da cuenta de un hablante lírico que se sitúa en calidad de profeta, pero al mismo tiempo un antiprofeta. Eso es lo interesante, es como que la obra de Altazor, su propuesta poética, si podemos decirlo, se plantea como absoluta, o sea, conjuga, podría decirlo, ambas partes del espíritu humano, lo ético y lo antitético, no sé, podría ser como esa cosa, el orden y el caos también, toda esa dualidad.
se manifiesta mucho en Altazor. Y después del prefacio, claro, aquí él discurre, por ejemplo, siempre en el prefacio discurre respecto al poeta, al poema y a la poesía. Se habla de estos tres elementos y también es importante al final del prefacio, como te decía, la palabra mago, magia. Por ejemplo, hay una parte aquí que cierra el prefacio, dice lo siguiente, para apuntar ahí. Dice, hombre, he ahí tu paracaídas, maravilloso como el vértigo. Poeta, he ahí tu paracaídas, maravilloso como el imán del abismo. Mago, he ahí tu paracaídas, que una palabra tuya puede convertir en un parasubidas. Maravilloso, como el relámpago que quisiera cegar al creador. Eso, no, para mí ese cierre del prefacio deja clarísimo la propuesta de este hablante lírico. O sea, ya, como te digo, de nuevo hay un desafío al creador, en donde el poeta se plantea como un mago eh, que saca, como por así decirlo, por arte de magia, valga la redundancia, trucos a partir de la poesía. ¿Para qué? Para crear este nuevo imaginario. Y esta cosa, como te decía, luciferina, rebelde, en el cual se planta frente a las cosas absolutas y las desafía para el propio poeta, el propio amante lírico, plantearse como un creador en sí mismo, de cosas en sí, de cosas creadas, totalmente libres. Entonces sería el cierre del prefacio, para ir resumiendo desde mi lectura. Después tenemos, como tú sabrás, los siete cantos. Lo interesante de estos siete cantos es que tienen su propia tónica, totalmente originales en su dimensión, pero se ve, si uno lee los cantos, un discurrir. Y si uno se adentra en este canto, es como una especie de un torrente de símbolos, metáforas, imágenes, significados. De alguna manera se va como creando un lenguaje hermético y al mismo tiempo se va como es la palabra, no quiero decir de construir porque suena muy postmoderno. Podría decir como se va como desarticulando el lenguaje cotidiano y propiamente poético, porque ya llega un punto que ya no hay solamente metáforas, sino que hay ya sonidos, hay simplemente asociaciones aleatorias. A ese nivel llega el nivel de alquimia del lenguaje ya en su máximo punto de ebullición. Bueno, voy a citarte algunas partes importantes que podrían servir como de apoyo para poder entender más o menos hacia dónde iba este talento lírico. Por ejemplo, claro, aquí personaliza el Altazor como un personaje. Cuando se le dice, por ejemplo, ya, se rompió el diamante, dice, en el canto uno. Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como una nota que florece a la altura del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? ¿No es ahí? Ya se plantea como desde un, si se quiere, como un escenario de caos, previo al Génesis incluso podría decir, como que no hay nada, es como un nihilismo absoluto. Entonces el Altazor, aquí el plante lírico se le plantea como un personaje que está perdido, que está como divagando en este caos. Y claro, por eso mismo se habla de un viaje en paracaídas, porque esta misma obra se plantea como la caída, podría ser, desde el cielo hasta la propia creación. Hay toda una alegoría ahí muy interesante que planteó el hablante lírico, contenido en Huidobro, por supuesto. ¿Y qué otra cosa? Ya. Bueno, ahí tú puedes ver el canto uno es una exuberante expresión de poesía y metáforas, totalmente
propia de la voz huidobreana. Después hablamos, por ejemplo, en el canto 2. Vamos avanzando en el canto 2. Ahí ya tenemos quizá como una reminiscencia todavía de su poesía romántica, pero sin dejar de tener ese sello huidobreano, creacionista, en este caso. Porque se habla de que, por ejemplo, la mujer se la alude como la mujer. El mundo está amueblado por tus ojos. O sea, ya se habla como que en este caso la belleza del amor romántico también tiene su elemento, según este hablante, tiene un elemento creacionista. También en el amor se crean cosas. Y la belleza que refleja la mujer sería en este caso también un acto de poiesis. En Altazor de Huidobro, como decía, o sea, en el canto 2 se ve muy patente esta idea del amor romántico y esta idea de la belleza de la mujer o de la belleza del amor, también como un acto creador, un acto poético, también como un ejemplo creacionista. Y eso es lo hermoso de este canto, por lo menos. Y bueno, con esa profusión de metáforas y símbolos, un lenguaje muy rico, destacable, de una belleza cósmica. Podríamos citar, por ejemplo, la última parte de este canto 2 donde dice, bueno, aquí pues, dice, por ejemplo, tu voz hace un imperio en el espacio y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colocar soles en el aire, ese mirar que escribe mundos en el infinito, esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo de la eternidad, y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados, esos párpados donde vienen a vararse las centellas del éter, y ese beso que hincha la prueba de tus labios, y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida, ese secreto que dirige las mareas de tu pecho, dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo? Ahí está, como puedes ver, patente lo que acabo de explicar. O sea, esta expresión del amor romántico llevada a límites cósmicos, en donde ya la poiesis con este sentimiento romántico se hacen indistinguibles de lo absoluto. Eso me parece, pero, bueno, genial, por supuesto. Entonces sigamos avanzando en esta caída, en paracaídas, dentro de la obra de Altazor. Ya vamos al canto 3. Sí, bueno, el canto 3 ya es como que empieza de alguna manera a esta desarticulación del sentido en pos de una expresividad eh, rica en asociaciones, metáforas, símbolos. Por ejemplo, hay una parte interesante que me gustaría aquí aludir. Bueno, muy simple, dice, poesía, aún, y poesía, poesía, poética, poesía, poesía poética de poético poeta. ¿Eh? Poesía, demasiada poesía, dice. Desde el arco iris hasta el culo pinista de la vecina. Hasta señora poesía bambina. Ahí, bueno, es una pequeña muestra de incluso de esta irreverencia que tenía Huidobro, porque a mí me gustaría hacer una alusión a Parra. ¿Por qué? Porque Parra, ¿te recuerdas tú que en su manifiesto hablaba del poeta pequeño Dios? Ironizaba respecto a él. Mm, Pero recordemos que Huidobro también se considera antipoeta. mm, Ahora, aquí una pregunta interesante que podría hacerse uno, y tú, bueno, también, ¿por qué entonces antipoeta? ¿Cuál es la diferencia entre el antipoeta parriano y el antipoeta huidobriano, por ejemplo? mm, Yo creo que el antipoeta, según Huidobro, era este poeta justamente rebelde, rebelde frente a la realidad, frente a la naturaleza, frente a los dados, según mi percepción de su creacionismo. Este poeta que no sirve, que no observa, que no sirve a la estructura de la realidad, no sé, po, mm, cosas dadas, naturales. Él abogaba por la creación absoluta. Incluso por eso incluía la propia ironía. O sea, si bien su lenguaje puede mm, ser a ratos demasiado solemne, por esta cosa muy elevada, hablando del éter, del cielo,
del universo, también aterrizaba incluso, por ejemplo, esta alusión al culo, por ejemplo. O sea, es un lenguaje absoluto, pues abarca todos los aspectos de la realidad, todos los aspectos del lenguaje, tanto lo cósmico como como lo más, si que se quiere, como lo más mundano. Y Mm. ahí es ahí la antipoesía de Huidobro. Y claro, a lo mejor Parra se burlaba de él porque era un referente icónico, pues era como prácticamente era como un, claro, como un poeta maldito, pero al mismo tiempo un poeta muy laureado. Una ¿Te vaca creí? sagrada. Una vaca sagrada, justamente, Mm. pero si uno indaga en la obra de Huidobro también tenía mucha ironía. Solamente que Mm. era mucho más sutil, quizás, no como Mm. Parra, que era más de desparpajo. Entonces, sigamos hablando de esta genial obra de Altazor. Ya. Bueno, en cuanto a cuatro, avancemos en esto, ya mucho más avanzando en esta desarticulación. Hay todavía mucho más imágenes poéticas, símbolos discurriendo, metáforas. Ya, voy a citar solamente una de cada una, porque igual es largo. Me parece interesante la parte del canto 4 cuando habla de la golondrina. Esa parte era Mm. muy, muy buena. Dice, ya viene la golondrina, la golonfina, la golondrina, la goloncima, la golonchina, la golonclima, la golonniña, la golonjira, la golonlira, la golonchilla. Ya viene la golondrina. Y la noche te encoge sus uñas como el leopardo. ¿Ves? Ahí ya tienes como, esa parte es como lúdica, si se quiere. ¿No ven? Hay pasajes como de todo, hay de todo, es un absoluto. Hay Mm. pasajes muy solemnes, muy elevados, de repente te aterriza una cosa muy mundana, muy sarcástica, y también una cosa muy lúdica. Yo creo que en esta parte, Contra Cuatro ya empieza como esa cosa del lenguaje en su estructura misma, fonética. Juega mucho con con las rimas, con crear palabras nuevas, con jugar con las palabras que ya existen y darle un nuevo significado, una nueva sonoridad. Eso se ve mucho. Entonces, más adelante, bueno, también alude a la muerte, por ejemplo, donde dice, aquí yace, por ejemplo, aquí yace Altazor, culminado por la altura. Aquí yace Altazor, antipoeta y mago. ¿Eh? Ahí él se define como tal, el mismo, dentro de su hablante lírico. Entonces avanzamos en este viaje en paracaídas, canto 5 ya. Sigue con la misma tónica de los otros poemas y hay una parte que me gustaría también citar. Aquí, por ejemplo, esta parte es muy buena porque habla también de este espíritu lúdico, este ejercicio ya de completa experimentación del lenguaje, de esta poesía pura. Dice, jugamos fuera del tiempo y juega con nosotros el molino de viento. Y ahí hay una enumeración, dice molino de viento, de aliento, de cuento, de intento, de aumento, ungüento, sustento, tormento, salvamento, engendramiento, arrepentimiento, quebrantamiento, monumento, y termina diciendo, por ejemplo, molino soñoliento, turbulento, truculento. Entonces, como vemos en estos pequeños pasajes de de este poema, de este canto, hay una total experimentación, pues, o sea, elementos que son reales se vuelven, claro, justamente, ¿no? Un listado completo de De imágenes que sería molinos. el molino, claro. Hay mucho de eso en Altazor y en ese canto en particular. Es como una forma de reseñar sentidos poéticos que ya existen o de referentes que están en la realidad, pero que tienen dentro del poema creacionista del Altazor una nueva existencia. ¿Te fijas? Una nueva existencia que tiene a su vez una nueva imagen, un nuevo ritmo, un nuevo sentido finalmente. Entonces ya avanzando, vamos al canto 6. Bueno, al canto 6 ya prácticamente el clímax de la obra. ¿Por qué? Porque aquí ya se hace patente ya la máxima como
desintegración del lenguaje poético en pos después de una total reinvención de esta poiesis. Por ejemplo, aquí, como puedes ver, ya la poesía incluso está como fuera de espacio, hay palabras sueltas, hay simples palabras sin sentido, quizá en un momento, mucha cosa fonética de por medio. Por ejemplo, bueno, como dice, por ejemplo, al final de canto 6 dice, ya, el rumor y la lazada, por ejemplo. Cristal noche, medusa irreparable, tira espectro, cristal, olvidando la serpiente, sus dos piernas, sus dos ojos, sus dos manos, sus orejas, aeronauta, mi terror, viento aparte, mandodrina y golondrina, bandolera y ventolina. Después dice al final, noche y rama, cristal sueño, cristal viaje, flor y noche, con su estatua, cristal muerto. Ya, ahí volví. ¿Se escucha? Ya, sí, bien. Ya, bueno, hay que cortar esa parte, pero ahí volví. Ya, Ya, parece que, retómalo y después se edita. Ya. sí, me parece que al Mm, leer la parte del ascensor también la internet se anduvo como desintegrando. la dura. Te penó. Claro. Entonces, claro, ya cerrando ya, como puedes tú saber, el legendario Canto 7 pues ya es como una total invención completa, ya aquí ya prácticamente no hay palabras reconocibles. El Canto 6 todavía tenía palabras del español, pero ya el Canto 7 como tú sabrás, ya son totalmente palabras inventadas. Juego de palabras que pueden sonar a una palabra que uno ha escuchado, pero ya son cosas inventadas, mucha fonía, mucha voz. Y aquí el canto 7 es como, de alguna manera, como la culminación ya, es como el creacionismo llevado a su última expresión, ya a su límite, en donde roza ya lo irracional, incluso, el absurdo mismo. Claro, porque si uno habla del absoluto en la creación poética, también abarca lo solemne y también el sinsentido. En este caso, para mí, el canto 6 vendría siendo como esa voz primitiva, incluso como esa cosa, como esa voz desarticulada, como esa voz primigenia. Me remite un poco a Dada, porque Dada también tiene como Dada, o sea, una palabra sin sentido, que remite de alguna forma a este acto subversivo, pero al mismo tiempo creador. Y como, claro, como tiene esa cosa como de una voz primitiva, primigenia, previa como a la razón humana. Esa es mi interpretación entonces, viejo, sobre el canto 6 7 bueno, y en general sobre el Altazor, final. Entonces ahora sí te doy el pase para que tú sigas. está más que claro que Altazor es la síntesis de este poeta antipoeta, luciferino, divino, Dios, antidios. Quien quiera entender bien cuál es el alcance del creacionismo, tiene que acudir al Altazor, sin lugar a dudas. Bueno, fuera del Altazor, Vicente Huidobro, además de poesía, escribió novelas, tiene una reescritura del poema del mío Cid, novelizada, escribió junto con Hans Harp, también escribió novelas que en realidad son cuentos medianos en extensión. Tiene una novela film, Cagliostro. ¿Por qué novela film? Porque se supone que en uno de los pasos de Huidobro por Nueva York, él habría negociado esta película basada en el Cagliostro del siglo XVIII. Es una suerte de iniciado, de mago. Ahí está presente la obsesión de Vicente. Eh, esta es una obra de teatro que está basada en este personaje de la Edad Media que fue cercano a Juana de Arco, un supuesto amigo de la cristiandad, que en un arrebato de locura terminó finalmente asesinando a niños, fue un personaje polémico.
Vicente Huidobro siempre tiene una obsesión con los grandes personajes. De hecho, muchas veces, entre risa y en serio, decía, mírenme, y se echaba un mechón de pelo acá y se ponía el- los manos entre los botones y decía, no, no que soy igual a Napoleón Bonaparte, probablemente tengo sangre de este emperador. Bueno, así era Vicente Huidobro. Era, eh, mejor el, el, el que la filosofa, el que bucea, que es la idea, es el Vicente Huidobro que está ideando y pensando la poesía. Y son sus manifiestos. Fueron publicados la década pasada, 2009-2010, si no me equivoco, por la editorial Mago, por primera vez al español y todos reunidos. Y creo yo que también es otra buena puerta de entrada para entender cuál es el pensamiento de este poeta y cuál es el alcance de su visión. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una serie de apuntes que de cuál es el año. Eh, lo primero es el surgimiento. Acá el poeta no dice nada nuevo que nos haga perder el tiempo al prójimo. Hay esta suerte de urgencia de Vicente Huidobro, de decir, ya el hombre lleva 2500 que decir algo. Él, por ejemplo, no cree en la crítica. Es una cosa bastante llamativa. No cree en la crítica. Él dice que solamente un artista debe comentar a un artista, de poeta a poeta. Y dice que no cree en la crítica porque para él el crítico es alguien ajeno a la labor poética. Es como que, por ejemplo, un médico intentar hablar de agricultura. Entonces, para él no, él dice que el comentario debe ser especializado. Bueno, esto lo dijo en los años 20. Entendemos que todavía no hay un desarrollo poderoso de la crítica. No hay un Joseph Campbell, no hay todavía un Todorov, no hay un Bakhtin que ya está claramente definido. Entonces, claro, obviamente, si nos retrotraemos a la época en que Vicente dice esto, sí le podemos encontrar mucha razón. Bueno, para él el arte es del surgimiento, ¿qué es lo que es? Tendría, bueno, una de las características tiene que ver con la concisión, con una ondulación a la frase y con liberar los lazos de unión entre una idea y otra. Entonces, él ve, por ejemplo, para explicar qué es el arte del surgimiento, pone el ejemplo del cementerio. Entonces, ven tumbas, cuál es la atmósfera, de una forma farragosa. ¿Qué es lo que diría un moderno? Dice, el moderno vendría a, ya no hace una retórica del cementerio y va hilando cada concepto de forma más concisa. Pero el artista por el cual él aboga, él dice que él puede abordarlo de una pura imagen, el cementerio, listo, para que el lector lo capte como una imagen. Él en cierta forma aboga por la frase corta, por la concisión, por no buscar la metáfora rebuscada. De hecho, para Vicente Huidobro dice, para él la bolsa es la bolsa y la vida la vida. Para él la bolsa no es el corazón y la vida lo que está en el otro mundo. Para él cada palabra debe remitir a cada cosa. Y lo expresa de una forma muy bella. Utiliza un lenguaje casi matemático y dice, la bolsa es la bolsa y la vida es la vida. Cada verso es el vértice de un ángulo que se cierra, no la punta de un ángulo que se abre a todos los vientos. El poema, tal aquí como se muestra, no es realista, sino que es humano. No es realista, pero se hace realidad. Eh, bueno, a lo largo de estos manifiestos, él también va atacando. ¿Qué es
desnuda está. Bueno, entonces al primero que pone en su blanco de ataque es a Marinetti. Y él dice, entre una mujer bella, desnuda o la tempestad, Marinetti preferiría el automóvil. Entonces para él, Marinetti le parece una persona vulgar, grosera, y además que cantar, por ejemplo, al deporte, a la movilidad, para Huidobro es algo que es antiquísimo. Y cita, por ejemplo, a Bakílides o a Píndaro, que ellos ya en la poesía arcaica griega cantaban a la victoria a través de la forma del epinicio, de los, bueno, y de las odas. Eran, en cierta forma, cantores de la victoria, del deporte. Entonces él dice, todo lo que pregona el futurismo es viejo. Lo único que rescata del futurismo es el verso libre. Eh, Vicente Huidobro contra la naturaleza. Dice, la hemos cantado sin que a ella le importe. Y aquí está el non serviam, como tú mencionabas. Ah, Él no va a ser esclavo de la naturaleza, él se va a liberar. Y le dice, yo tendré mis mares y tu naturaleza tendrá los tuyos. Él en cierta forma busca el hombre, el poeta debería crear su propia naturaleza. Está en contra del lenguaje objetivo, porque dice, no solo hay que nombrar las cosas, porque él dice, cada cosa tiene una palabra interna que oculta la palabra. Entonces el poeta no debe describir las cosas de forma objetiva, como la mesa, el vaso, no. El poeta debe orar en la cosa y esa palabra que está oculta dentro de la mesa, de la silla, debe revelarla realmente con lo que es. Y esa palabra la debe descubrir el poeta. La poesía también nos dice en su manifiesto, es un desafío a la razón. Y dice que la poesía es una super razón. Y el único que es, bueno, y dice que la razón, la verdadera razón, lo único que debería aceptar hasta las últimas consecuencias es el poema. Para él el poeta también es el hombre, es la figura, es el humano que ve los lazos sutiles que se tienen las cosas entre sí. Que cada cosa tendría un genio oculto y el poeta sería capaz de revelarla. Ahí está el poeta haciendo magia, abriendo las cosas y viéndolas en su totalidad. Y bueno, también dice que la poesía para Vicente Huidobro hace darse la mano a vocablos enemigos. Perdón, el vínculo es el con dice, está en contra del ultraísmo. El ultraísmo de esta forma se inspira en el, podría haber, él dice, no, son una copia degradada, no tienen nada que hacer, y le da varios consejos a los jóvenes poetas. Recordemos que él era una figura que siempre buscó ser tutelar, siempre buscó rodearse de discípulos. ¿Qué le recomendaba Vicente Huidobro a los poetas? Él dice que primero hay que tener mucho temperamento, porque la realidad te va a aplastar. Si tú no tienes temperamento, vas a ver que tus poemas no van a tener lectores, no van a tener críticos. Entonces él pide que tengas temperamento para resistir. Pide entusiasmo. El poeta que no es entusiasta de su propia obra, propiamente, rápidamente va a caer en el aburrimiento, en el propio descrédito. Entonces, sin entusiasmo, le dice a los poetas jóvenes, no van a llegar a ningún lugar. Y lo otro que le pide a los poetas es que se recupere el sentido de la unidad. Está todo disuelto, la realidad es una cosa que está totalmente desilvanada, y él viene a decir que el poeta, como mirando con su telescopio, debe tender nuevamente a la unidad. Em, ¿Qué es la creación pura? Esa es otra de las interrogantes que él se va haciendo a través de sus manifiestos, que como bien dije yo son cruciales para comprender su pensamiento poético. Y él dice que el arte es un recorrido que va desde el arte espejo, desde este arte que imita la realidad, que busca entender cuáles son sus mecanismos, hasta el arte que es Dios, el artista que va, prescinde de cierta forma de la naturaleza, pero toma elementos de ellas para crear una nueva.
Bueno, se opone al surrealismo. Está Mm, también entre sus enemigos. sí. Dice que para él el automatismo es una cosa ya surrealista. Bueno, él supone a los surrealistas, como venía diciendo. eh, Además que él dice que, por ejemplo, ya en Rabelais ve la semilla del surrealismo cuando en algunos pasajes de Pantagruel aparecen estas figuras monstruosas y estos personajes extraños y frases largas que carecen de sentido de forma a propósito, de a propósito, perdón. Entonces, para él no hay nada nuevo. Y bueno, otra idea que tienen, para ir terminando, es que para él la imagen es una revelación. Él dice que la imagen se le aparece el poeta y entre más sorprendente la imagen, como por ejemplo, no sé, por hablar de una torre que viene cayendo con miles de peces fulgurantes, estoy improvisando, entre más sorprendente va a ser más trascendental su efecto. Y a continuación dice que, al igual que la razón, la imaginación se puede perfeccionar. La imaginación, y esto es súper vanguardista porque fuera de William Blake, no sé yo quién más, qué otro contemporáneo, bueno, no contemporáneo, pero qué otro artista se centró tanto en hablar sobre la imaginación. Ya después vienen otros, pero él pone esto súper patente, que para él la imaginación es una fuerza creadora que se puede perfeccionar. Y con eso termino mi periplo respecto a los manifiestos y a las ideas poéticas filosóficas de don Vicente Huidobro. Y ahora te doy el pase a ti para que vayamos cerrando y vayamos viendo cuáles son sus alcances y su legado. Ya, muy bien, estimado Pablo. Ya, bueno, el legado de Huidobro. ¿Para qué decir su legado? Es inmenso. Partiendo por todo lo que tú señalas y por lo que aquí comentamos, que Huidobro fue tal su importancia que se codió como con los vanguardistas europeos de la época. Y no contento con eso, se propuso hacer algo totalmente nuevo en Chile. Este creacionismo del cual ya hemos hablado bastante, Mm, manifiesto en sus obras. Y claro, aquí lo importante es que Huidobro, si bien, claro, manifestó en su obra claramente esta poética creacionista, este arte de la palabra en la poiesis, también se manifestó, bueno, a través de prosas, incluso dramas. Por ejemplo, mencionando el Cid Campeador, esta reinvención del Cid español. mm, Incluso hay claro, un personaje que es él mismo, pero mm, dentro de esta reinvención del mío Cid. Así que hay una especie importante, es como una especie de homenaje a esta obra caballeresca. Y aquí lo importante de Huidobro es que no solamente se remite a su época, es vanguardista para su época, pero al mismo tiempo homenajea a la propia historia literaria, la propia tradición incluso, si vamos más allá, la tradición española. Y como tú mencionaste también esta referencia a personajes históricos, el Cagliostro, esta cosa, claro, como de parodiar incluso como a ciertas figuras. Claro, él también tenía una personalidad muy exuberante, por supuesto. Así que toda esa impronta quedó plasmada en su obra. Es una obra como soberbia, en el buen sentido de la palabra, imponente. Se plantea como algo nuevo, absoluto, como asentar cátedra, por así decirlo. Así que desde ese punto ya la obra de Huidobro es inmensa y es mm, totalmente, claro, es totalmente descendente para nuestro día. ¿Por qué? Porque yo advierto, bueno, tú también verás, pues la poesía actual mm, hay como un exceso de realismo. No en todas las cosas por lo menos, no en todas las poéticas, pero yo he visto o he leído, por ejemplo, estas poéticas
sobre todo de jóvenes, de los novísimos que son muy calcadas a la realidad, po, como referencia, por ejemplo, no sé, po, a la serie Netflix, referencia, no sé, po, a la canción de moda, no sé, po, al político de Mm, turno. Es como muy realista, muy mimética, y es mm, un lenguaje como demasiado mundano. Hay como un mal entendimiento ahí de lo que realmente debe ser el lenguaje poético. mm, Así que un baño de Huidobro haría muy bien a la actual poesía, sería muy saludable, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Huidobro, si uno lo relee en ese contexto, nos habla de volver a la poesía, o sea, de tratar de innovar siempre. Pues, si uno va a estar haciendo poesía, por supuesto es importante releer las formas clásicas, por eso es importante, como digo, la tradición española, no sé, por releer lo más elemental, por los cantos épicos, la forma de la épica, la rima, esta libertad con la que los poetas expresaban su sentir dentro de una métrica bien definida, que honraba a sus antepasados. Esa cosa hay que rescatar de Huidobro y también su, claro, esa cosa disruptiva, pero al mismo tiempo creativa. Claro, que ahora se entiende lo disruptivo como simplemente expresar algo sin medida, sin belleza finalmente. Y no, pues Huidobro era como lo disruptivo, lo transgresor, pero desde la belleza de la poiesis. Y ahí el punto. Y para eso, no, para eso hay que cultivarse. Si Huidobro era una eminencia, o sea, era un tipo versado, letrado. Por eso, justamente volvemos al legado. O sea, para Huidobro, bueno, como tú mencionaste también, pues o sea, se le recomienda a los jóvenes hoy en día, lo que le recomendaría a los jóvenes, su legado sería justamente ese. O sea, si uno va a escribir poesía, tiene que ser un tipo versado, un tipo que lea, que sea un animal insaciable de literatura, de poesía. Y al mismo tiempo plantearse como alguien, no, pues, una parada nueva, o sea, como plantearse decidido frente a crear una nueva poética, que de alguna manera remezcla el mundo, remezcla los símbolos, el lenguaje, pero ojo, siempre con el punto de vista de la poiesis, de la belleza, del lenguaje mismo me refiero, de la palabra. Y para eso hay que leer mucho, hay que leer, 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 y también al mismo tiempo crear, crear, crear. Esa sería en definitiva, creo yo, el legado de Huidobro en la actualidad y que hay que considerar. Oxígeno invisible de la poesía, emperador de la vanguardia hispano, abridor de mundos, ciudadano del olvido, una etapa que no alcanzamos a tocar porque la obra de Vicente es muy vasta. Es su etapa final cuando él ya ve sus esperanzas frustradas y surge una nueva poética dentro de él. Ya no es este poeta tan entusiasta, este poeta que se deslumbra ante todo, es más bien el poeta que viene de vuelta. Y si tú lees sus últimos versos, incluso pareciera que se está prefigurando su muerte. Es muy curioso, porque por ejemplo, los poemas de Ciudadano del Olvido o los poemas de Últimos Poemas, que son póstumos, ya se presiente que el poeta se está despidiendo. Ya hizo su truco de magia, ya se dejó de banalidades, ya hizo lo que tuvo que hacer, cumplió con su tarea y, como un buen mago, abandona con una reverencia final y se va del escenario. Como bien decías tú, buen Gabriel, hace falta una relectura. Una buena noticia para los que nos están viendo, si sobre todo estás fuera de Chile, vamos a dejar un enlace con un sitio legal que es Memoria Chilena, Mm, un sitio del gobierno donde tú puedes recoger gran parte de la obra gratis en PDF. Está Altazor, están sus principales novelas, sus primeros libros, así que puedes acceder, no tienes la excusa. Y bueno, si vives en Chile, hay muchas ediciones de sus obras a buen precio, no es caro. Eh,
quizás el objetivo menos ambicioso es que una vez que usted termine de ver esto, empiece a leer o a releer a este tremendo creador. No tiene parangón. eh, a veces da la impresión de que gran parte de la poesía del siglo XX posterior a Vicente Huidobro da la impresión de que es una nota al pie de toda su obra. Toda esta poesía creativa, desligada, ya después vienen otras poéticas, pero pienso, por ejemplo, en La Mandrágora en Chile, en Eduardo Anguita, bueno, el mismo parangón que hizo Gabriel con Nicanor Parra, que es un poeta que puede estar en las antípodas de Vicente Huidobro, pero recoge esta savia, recoge esta herencia, directa o indirectamente. Eh, Así que eso, muchas gracias. Me voy a retirar con un poema muy breve que está en su último poema y que dice, quiero desaparecer y no morir. Y con esto terminamos. Es muy breve. Quiero desaparecer y no morir. Quiero no ser y perdurar. Y saber que perduro. Llamo a las puertas de la muerte y me retiro. Llamo a la vida y huyo avergonzado. Quiero ser toda mi alma y no lo puedo. Quiero todo mi cuerpo y no lo logro. Muchas gracias. Genial, genial, estimado Pablo. Entonces, bueno, últimas palabras. Bueno, lea a Huidobro, el antipoeta y mago, emperador de la vanguardia poética chilena e hispanoamericana. Hispanoamericana, recuerda. Eso. Hasta una próxima. Nos vemos. Un abrazo, Gabriel, cuídate. Un abrazo.